Hola, hola, muy buenas noches. Hoy día vamos a hacer un live sorpresa como agente de cine con el director de FIC Valdivia. Hola, hola, Cine Chile. Hola, hola, Max Leal. Solo nos falta que entre la última isla, que es Camargo. Raúl Camargo, el director del Festival de Cine de Valdivia, que este año será gratuito y online en todo Chile del 5 al 14 de octubre. El lunes arranca. Así es que vamos a comenzar. FIC Valdivia se unió, pero me tiene que pedir ahora que le dé compartir pantalla. FIC Valdivia, vamos. Tienes que pedirme entrar. Karen Glavlich, Sonieron, Polaina, Carolina, Mariela. Solo falta el director del Festival de Cine de Valdivia. Raúl, tienes que pedirme entrar. Entrar a... Ahora sí. Don Raúl Camargo está haciendo ingreso, eso espero, esperando a FIC Valdivia. Pero ¿a quién tenemos aquí? Al mismísimo. Háblame para ver si... Ya, pero ya estáis empezando a chupar. O sea, primero saluda, o sea, lo mínimo. Oye, es agua, mujer, por Dios. Agüita, agüita de ¿Se escucha viernes bien? en la noche. Sí, se escucha bien. Bienvenido, Raúl Camargo. Debo confesar que temo por este live. ¿Por Porque qué? tú quieres que sea, temo por este live, porque tú quieres que sea un late. Y la última vez que estuviste en este espacio de la gente cine fue en mayo, si mal no recuerdo. Y Ujú. me tuviste como 200 horas escuchándote. O No, no, sea, no, 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 yo no te tuve. El pueblo pidió no, más. no, El, y tú, no, el pueblo que votará en octubre pidió más. Que tú eres claro. incapaz de Entonces, escuchar a la audiencia ya no es mi problema. saludos a todos quienes se están integrando. Sepan que con Raúl Camargo nunca se sabe. Él quiere transmitir casi como una teletón o no sé qué. Y además esto va a ser un live sorpresa, así que temo por no sé qué pueda pasar acá. Así es que No, ya, bienvenidos a tranquilo. todos y a todas. ¿Ah? Desarrollemos la pauta que supongo preparaste para este encuentro. Por supuesto, pues. Por Maravilla. supuesto. ¿Tengo que portarme bien o te puedo apretar? De entrada, creo que lo mínimo es que nos cuentes alguna papita, o sea, después del arreglo que te hicimos ayer en la gráfica que queríamos actualizar, después de ese arreglo capilar que te hicimos, o sea, mínimo es que nos cuentes algo. Te la dejo ahí, te la dejo porque Pero qué tienes te, pero una si está, deuda, pero si está todo o sea, lanzado, ¿qué te mínimo. voy a contar como papita? Alguna cuestión, La- pues si no, ¿para qué? O sea, ah, sabemos que sabemos. Sabemos que eso. este año la 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia será del 5 al 14 de octubre y ustedes tomaron una decisión que no debe haber sido fácil, porque cuando tú estuviste en este tremendo espacio en mayo, dijiste que habían tres opciones para este festival en plena pandemia. Una que fuera presencial, que era lo menos probable, otra que Claro. fuera online completo, que es lo que finalmente sucedió, y otra que fuera mixto. ¿Por qué desecharon la posibilidad de hacerlo mixto y cómo fue esa discusión dentro del equipo para tomar la decisión, que no es nada fácil en función de las condiciones sanitarias, de hacerlo completamente online, gratuito y de calidad, como siempre, a lo largo de todo Chile? ¿Cómo fue? Cuéntanos algo, alguna cosita, cómo fue el proceso. Bueno, en realidad no había mucho que discutir porque no era una decisión nuestra de partida. O sea, el hacerlo presencial o mixto, es decir, tener actividades presenciales, solo dependía de la posibilidad de su realización en base a la contingencia sanitaria y las medidas de la Seremía de Salud, digamos. Entonces, no es que nosotros no quisiéramos hacerlo mixto, sino que básicamente no se puede hacer mixto, ¿ya? En ese Sí, sentido, porque mixto, mixto no, dicen por ahí. Solo te tiro eso, mixto no. o sea, algunas franjas lo dicen por ahí. Por ende, bajo la lógica del mixta, no, nosotros apoyamos. No, el punto es que, claro, para nosotros lo ideal habría sido un festival mixto, pero las condiciones sanitarias lo impiden, y a su vez, en una época de tanta incertidumbre, lo importante era generar ciertas certezas, digamos.
y no estar como al arbitrio a días o semanas antes definiendo cómo iba a ser el sistema, digamos, ¿ya? Aparte nosotros nos veníamos preparando, como lo señalé en este espacio, digamos, en este late, desde hace mucho tiempo, y en esa preparación lo que se requería más bien era tomar decisiones, ¿no? Y por ende nosotros sabíamos que era muy difícil a su vez que el festival tuviese alguna instancia presencial, porque aparte se celebra justo 2 semanas después del 18 de septiembre, digamos. Entonces, una posibilidad de segunda ola era demasiado cierta y a su vez nosotros no podemos estar arriesgando a nuestra audiencia, ni a los cineastas, ni a nuestro equipo, digamos, sin vacuna mediante, ¿no? Vamos a tener ciertas actividades presenciales en cuanto a un equipo que se despliega y en cuanto a la transmisión ¿Ya? de una serie de shows en vivo, ¿ya? Para relevar al ¿De qué arte de la tipo? región de los ríos, pero ¿Ya? eso no va a tener público presencial, ¿ya? Ok. Bueno, y entiendo que va a haber un matinal también, ¿no? Un matinal y un late. Eso Por también no va a tener supuesto, público y me le vamos a hacer imagino la que va a ser competencia a la gente. ya. Pero O sea, no igual vamos a el hacer, tema de esto, dime. no, no va a haber ninguna actividad con público, ni el autocinema que teníamos ultra preparado, ni la réplica de las películas en sala de manera acotada. Todo lo que sea presencial lo estamos viendo a posteriori del festival, ¿ya? Cuando Pero, se pueda, pero de hecho. y con cinema, con autos, ¿por qué tampoco se optó por esa opción? Valga la redundancia. Porque básicamente no hay ningún proyector que le gane al sol, oscurece tarde Ok. con el cambio de horario, y el margen entre que oscurece y el toque de queda te impide dar un largometraje. Sí, pues estamos en estado de excepción todavía y eso atenta contra Exactamente, cualquier criterio contra en todo. realidad, contra ¿Ya? todo, porque Entonces, no se justifica oscurece tanto a las 10 tiempo. de la noche y hay que estar guardados a las 23 horas. No alcanzas a dar nada. Entonces, por eso también se descartó el autocinema. A mí me intriga cómo va a ser el Festival de Mar del Plata, que sí optó por un formato más mixto, considerando que en Argentina, al parecer, todavía ni siquiera salen del pic de contagio. Eso es una opción, digamos, pero me sorprende un poco cómo va a ser en la práctica esa situación, ¿tú sabes? Porque ya hemos visto que en el hemisferio norte ha habido festivales que se han hecho por primera vez presenciales, como Venecia, como San Sebastián, eh, pero, pero en el hemisferio sur, hasta el momento yo diría que el de Mar del Plata es el único mixto. Mixto no. Mixta, No ¿no? puedo hablar de otros festivales, ni de lo que sé de esos festivales. Sí, lo que puedo decir es que yo creo que en Chile sí va a haber la oportunidad de hacer festivales mixtos y me parece que de hecho Fidox podría ser un festival del reencuentro bajo esa línea, ¿ya? No Ah, creo mira. que, y así como Fidox logró conjuntar de una manera notable lo que fue un festival en medio del estallido y generar discusión pública en base a eso, me parece que también va a existir la posibilidad de que nos reencontremos simbólicamente en Fidox, digamos, ¿ya? Creo que estamos muy al filo para que eso pudiese ser, por ejemplo, en Viña, que es en No, de noviembre. hecho, el Viña va a ser online, ya eso es un Claro. hecho. Así No lo que con el sabía. dolor Perdón. bueno, Mis disculpas, Marisol. Pero Fidox es en diciembre y por ende hay un pequeño margen que podría posibilitar cierta mixtura, digamos, ¿ya? Entonces, va a ser entretenido como poder ver esa situación en base a un año que ha sido sumamente desolador a nivel, digamos, político, a nivel sanitario, pero que también tiene ciertas luces de esperanza, sobre todo con lo que va a comenzar a suceder a nivel constituyente. Entonces, no hay que decaer, básicamente, y de cierta manera los festivales han ido acompañando el proceso social, pero también el proceso de confinamiento, y en ese sí, sentido todos los certámenes entendieron rápidamente que no había que cancelar sus versiones, digamos, sino que más bien acompañar a las audiencias y con esta lógica del online también la posibilidad como de expandirse a otras audiencias, que también es como diría Miriam Hernández, huele a peligro, ¿no? Porque tiene un lado bueno y tiene un lado malo.
en Latinoamérica, bueno, fue en abril, el Bafisi optó por no realizarlo. Yo creo que eso puede haber dejado mucho rollo atrás, digamos. Pero bueno, entremos en materia de esta 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia, que digamos lo vamos a extrañar. Vamos a extrañar mucho la ciudad, porque ir al Festival de Valdivia, como muchos están incorporando, que han estado ahí presentando sus trabajos o yendo a ver lo que va a pautear el año, es una experiencia, más que solo ver películas. Es una ciudad, como lo hemos dicho otras veces, que funciona en torno del festival, y eso a nivel local. Ponme atención, pues Camargo, estoy haciendo Es que, unos flores para el festival y estoy preocupada no, de la plata, no pero sé. pero si te estoy escuchando, pero venga, Chon, venga. Puros problemas. Venga, ¿quieres salir en cámara? Venga para acá. Bueno, Ya, si quieres saludar, que salude ahora, que no venga a interrumpir después la lata, sí, no se pues sí, golpea, o el pero si nuevo. te estoy escuchando atentamente a través de los fonos, digamos. ¿Sí? Bueno. No te enojes. Algo más. Embargo, no te vayas. Ahí está, vuelve, no te escuché, te perdiste la última parte. Dicen ahí que se extrañará mucho la sala para ninfo, dice Nicolás. Lo que estábamos diciendo antes de esta censura que tú generaste conmigo, estoy segura que fue algo intencionado, pero bueno, la oportunidad de que Valdivia se expanda a todo el territorio nacional. ¿Qué expectativa? Ponme atención, po. ¿Qué Oye, onda? pero Marisol, ¿Qué oye, enojona me están diciendo? Puros problemas, sí, tú tienes Ya, que ser más entonces, encantadora con el público, ¿ya? ¿Viste? Eso no oye, se van a ir. no, al contrario, no quería ir polémica, Pero- no quería ir directo, no sé qué, aquí te estoy dando la no. polémica, po. Bueno, Bueno, saludar a quienes se están integrando y plantearse, ahora sí, en serio, ¿qué expectativa tienen ustedes respecto de otros territorios que se van a poder sumar esta vez al FIC Valdivia, que va a ser gratuito, online para todo el mundo? Es una tremenda oportunidad de ver cine de gran calidad. ¿quieres que te dé la respuesta políticamente correcta o quieres que te dé Esa primera, la... y después te tiráis con todo. Ya, al segundo bloque, después de que cumplamos una hora, digamos? No, no, por favor. Pongámonos No, límites, de verdad. obviamente un festival online te abre nuevas perspectivas, entendiendo a su vez que Valdivia tiene un público súper militante, ¿ya? Que Así es. eh, se repite durante muchos certámenes. Sin embargo, por otra parte, hay un público que siempre ha querido venir y que por razones familiares, médicas, laborales, económicas, o el conjunto de todas, de hecho, no puede, y por ende es una muy bonita oportunidad de que esa gente vea. Pero también hay personas que se van a sumar y que no necesariamente conocen la dinámica de un festival, ¿ya? Lo que implica también muchos desafíos a ese respecto, y por ende nosotros estamos bien contentos de pasar a ser como un panorama cultural, ¿ya? Un panorama cultural que dura 10 días, que te da la posibilidad de ver un cine distinto, en una lógica pandémica que implica a su vez un funcionamiento como si fuera un festival de cine, es decir, películas con horarios, con salas específicas, con butacas, con dobles funciones, en caso de que te pierdas la primera, a excepción de apertura y clausura, y con estrenos todo el día, digamos, o sea, todos los días, ¿ya? A diferencia de otras apuestas que se han hecho en el mundo, que más bien se instalaban las películas por bloque o quedaban a disposición inmediatamente, nosotros sentíamos que eso, de cierta manera, contribuía como una suerte no sé, como de Netflixización del encuentro. Pero en Chile Eh, todos los festivales han sido más por bloque. Yo diría que el tuyo es el primero que va a tener
esta disciplina que te gusta a ti de horarios, y si uno llega tarde, quedó fuera nomás. Es mi pasado soviético. Pero, ojo, no es, a diferencia del festival presencial, en que ¿Ya? tú, si la película dice miércoles 14 a las 21 horas, por ejemplo, en el festival presencial tú llegabas a las 21:01 y te quedabas fuera de la película, ¿cierto? En el festival online, esa es una guía para ponerle play, para no quedar fuera, pero la película no se va a agotar a las 21:01 y tú vas a poder ingresar a las 21:04, por ejemplo, ¿ya? En la medida Lo en que que no se, se hayan copado los cupos, que son Exactamente. Y por ende hay películas que se van a agotar a los 10 minutos y otras que se van a agotar a los 4 días. Y otras puede que ni siquiera se agoten. Y a su vez hay otras películas que se ofrecen de manera ilimitada, ¿ya? Entonces, el problema del festival online, más allá que obviamente no nos vemos las caras, tiene que ver con que uno no tiene control de la experiencia del usuario, ¿ya? mm, O sea, nosotros damos películas en celuloide, en VHS, en DCP de alta tecnología con proyector láser, es decir, somos un festival multiformato que justamente generamos un clima de sala y un ritual en base a que la película empieza y nada más entra, la película termina cuando el último crédito termina y ahí recién se prende la luz y se genera como un ansia también de ir en sala, sobre todo si te quedaste fuera de una, ¿cierto? Acá la experiencia del usuario depende de su propia conexión a Internet, digamos, lo que ya genera una suerte de sesgo de clase, ¿ya? Porque personas en la ruralidad o personas que tengan un Internet que no tenga una velocidad acorde, les va a costar más ver las películas, digamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es complejo hacer un festival online. Yo entiendo el entusiasmo de generar como una suerte de decir, es un festival que va a llegar a todo Chile, ya como esta lógica de la promesa de los festivales de Arica a Magallanes, como diría Colo Colito, pero, pero es una promesa un poco falsa, digamos, ¿ya? Porque no es que todas las películas se puedan ver por todo Chile de partida, las películas tienen acceso, ¿ya? O sea, las películas tienen un número limitado y, bueno, cada festival debe haber resuelto las razones. Básicamente las nuestras es que nosotros estamos invitando las películas como si fuera nuestra sala, y nuestra sala tiene 470 butacas y las cerramos en 500, digamos, ¿ya? No es por un tema técnico, ¿ya? Porque de hecho hay otras películas que se ofrecen de manera ilimitada, como te señalaba, y por ende se pueden ver, 8.000 personas la pueden ver. Pero a nosotros, lo que nos pasa es que no podemos poner el tango del viudo, por ejemplo, y que la vean 13.000 personas y que luego vaya a otros festivales y que no las vean porque esos cupos se los gastó en Valdivia, por ejemplo. O sea, es una como irresponsabilidad para con el resto de la cadena, con el resto del circuito, y por lo mismo también se hace solo para Chile, porque esas mismas películas tienen todo el derecho de buscar sus nuevos territorios sin que el festival decida por ellos, digamos, ¿ya? Pero la pero por lógica del ejemplo, online, en bueno, Frontera Sur, súper interesante, perdón, que hubo algunas películas, yo sé que Frontera Sur es el festival amigo de uh-huh. ustedes, eh, que algunas películas sí se podían ver de manera regional en Latinoamérica, eran la excepción, pero algunas Sí, pero bastante no a sí, relación a los otros claro. festivales que hemos visto en Chile. Sí, ahí yo no voy a decir nada porque Frontera Sur está acá, es como Valdivia Frontera Sur. Son decisiones distintas, pero finalmente nosotros decidimos como geolocalizar solo en Chile, porque también era un tema como de mensaje. Yo creo que Frontera Sur lo resolvió muy bien, porque a su vez su dinámica era muy clara, era como tú sabías, el día, el territorio, la disponibilidad, digamos, ¿ya? Nosotros elegimos un camino distinto, que era respetar la territorialidad chilena, generar todo en base a una sola comunicación, y a su vez que las películas de cine contemporáneo, entendiendo que Valdivia es puerto inicial, pero no es la última vez que se van a ver, también por ende generan un cupo acotado, digamos, ¿ya? A diferencia de las películas de retrospectivas más antiguas que se pueden ver de manera ilimitada. Pero los cupos son bastante amplios, o sea, tenemos 500 cupos en general para cada película, salvo las de apertura y de clausura que tienen 1000, según entiendo. Claro, ¿Es o así? sea, Eso es básicamente súper... claro, o sea, todas las películas con cupo tienen los mismos cupos. La diferencia es que apertura y clausura se dan una sola vez, pero con los 1.000 cupos, y las otras se dividen en 500 y 500. Que es de hecho menos gente de la que hacen en Valdivia. Las películas en Valdivia hacen como
1.260 personas con las dos funciones, digamos, ¿ya? Entonces, claro, ahora lo entretenido, que está medio fome esta parte de la conversación, se nos está yendo la gente, Marisol, hay que inventar una Ay, pelea. ¿quieres que genere otra polémica? ¿Eso quieres? No, Ya, eso, ya, a ver. no, lo que yo he sabido es que en algunos festivales online pasa que la gente a veces selecciona la película antes, pero después o no la termina de ver o se saltó, no sé qué. ¿Cómo ven ustedes las estadísticas y cómo se puede saber esa información y cómo evitar que alguien ocupe el cupo, valga la redundancia, y luego no la vea? ¿Cómo funciona eso? Es simple, o sea, no es simple, pero nosotros teníamos claridad con respecto al festival que queríamos hacer desde muy temprano, digamos, ¿ya? Por ende, tuvimos mucho tiempo, aprovechando su vez que éramos un festival de octubre, para revisar eh, distintas plataformas. Nosotros lo que buscamos en una plataforma que geobloqueara para territorio nacional, porque gran parte de las películas nuevas son estrenos y son películas del año en corriente, digamos, ¿ya? Y muchas de ellas no han hecho su recorrido por Latinoamérica. Entonces era solo para Chile, pero que nos permitiera ordenar por funciones, porque lo que hacen, por ejemplo, otras plataformas es que te cobran por películas, ¿ya? Entonces, si de 0 a 49 películas, una cantidad de plata. De 50 a 100, otra cantidad. De 100 a 150, otra cantidad. Para nosotros era fundamental que cada película se viera 2 veces. Entonces, si tú tenías 100 películas, en realidad bajo esa lógica tenías 200. ¿Ya? O sea, era más caro y a su vez estaba la lógica del bloque, que a nosotros no nos gustaba para nada. Nosotros queríamos tener sala en un principio. De hecho, antes teníamos como todo ordenado por salas, pero se hacía un poco confuso para el usuario, así que lo eliminamos. Es decir, tú entrabas como a la sala para Ninfo, ¿ya? Pero eso, claro, lo entendía el único voz que nos está viendo y escuchando, y la gente quedó al día, pero alguien de Arica que nunca ha ido al festival veía sala para Ninfo y no tiene idea qué es eso, digamos. Entonces, para facilitar el reconocimiento, sacamos las salas. Pero necesitábamos generar una plataforma que a su vez nos permitiese controlar el ingreso. El problema de los festivales online, esto lo sé porque yo hablé con gente muy querida en el extranjero, que fueron los primeros que empezaron a hacer los festivales, era que el famoso cupo de 500, 800 y todo es automático. Entonces, efectivamente, lo que tú mides son ingresos, pero de esas 500 personas, en realidad 13 veían la película. ¿Ya? Entonces Wow. nosotros tenemos un control manual. Nosotros tenemos una suerte como de tráfico aéreo en que tenemos el comportamiento de cada película y por ende podemos ir controlando el ingreso, cosa de que si el ingreso se está volviendo fuerte, pero algunas personas se salen porque podemos ver el ingreso real, digamos, la gente que está al mismo tiempo viendo la película, no vamos a cortar en el ingreso 501. Clem Holmes dice que a él le están saliendo músculos en el cerebro con lo de las plataformas de todos los festivales que ha seguido en la pandemia. Le ha resultado un poco tedioso. Me imagino que en FIC Valdivia no va a ser así, Clem. O sea, es Dile probable que algo. también, o sea, es probable que sí sea así, o sea, el online es un otro tipo de desafío. Nosotros no tenemos la panacea de la solución, lo que sí queríamos era tener una plataforma que nos permitiera control manual de ingresos, justamente para garantizar que las películas se vieran, porque lo que está pasando en los festivales online son justamente mucho clic, pero poco visionado completo, ¿ya? Y eso finalmente no solamente saca a personas que quizás la quieren ver completa, porque en realidad no necesariamente, o sea, tú tienes todo el derecho de, al ser un festival online, ponerle play a una película. Pero también tienes todo el derecho de decir no me gustó. Como a El, vitrinear un poco, ¿ah? claro, el problema de ese espectador como un poco individualista, si se quiere, es que efectivamente puede dejar mucha gente fuera. Como nosotros sabemos que eso iba a pasar, preferimos tener un control manual de ingresos. Es decir, nosotros sabemos, Eso del control manual, te imagino a ti con es una como una, libretita no, entrando. Uno, es como dos, estar ¿cómo en, es claro, control manual? No entiendo nada.
es como estar en el aeropuerto y tú en vez de ver el tráfico aéreo, por así decirlo, como todas las ¿Ya? coordenadas, vas viendo el comportamiento de cada película y por ende, en vez de que la película se corta al ingreso 501, por así decirlo, tú puedes decidir si la cortas ahí. Pues en realidad estás en el ingreso Ah, 501 y sabes que 87 personas abandonaron la película, en realidad no estás con 500 personas viéndola, estás con 500 menos 87, ¿ya? Por ejemplo, o sea, mm, si esa es la pregunta como por la minucia. Entonces nosotros necesitábamos un sistema que no fuera de corte automático, porque el corte automático lo que hacía justamente era estimular el vitrineo y que está bien, pero no le garantizaba a la película la cantidad de espectadores que merece. ¿Okay? ok. Y en el fondo Entonces, ustedes pueden hacer ofertones, así como vieron que mucha gente se salió, no volvió, y pueden extender eso hacia una medida populista, ¿perdón? tomar una decisión, digamos, de dejar entrar más gente, así como el No, porque ofertón. es que no estamos dejando entrar más gente. Ay, no entendí, pues. En otras plataformas, ¿ya? Ponte tú la película X, dime el nombre de cualquier película, para que sea más entretenido, para que si la gente está aburrida ya con esta conversación tan técnica. Cualquier nombre. Ay, por favor, solo están pidiendo Marcela Gamberini, que está hablando de cómo ir sala por sala y ver si está llena para que puedan entrar los que quedaron fuera. A eso ella me entiende, ¿viste? En el Ah, fondo, un gran, corazón. De sí, un gran repente, saludo, una sí, un onda gran saludo dice para Gambetta. El que problema entren de las más. plataformas de control automático es que se cortan a rajatabla al espectador 501 de una película determinada, ¿ya? Eso es lo que pasa en el control automático. Cuando tú tienes un control de ingreso, porque cada película tú puedes ir monitoreando su ingreso. La diferencia de nuestra plataforma es que si bien te avisa en el número 500 o en el número que tú determines, también te va avisando quiénes se mantienen viendo la película de los que ingresaron, ¿no? Entonces puede que en un punto te diga, sí, hay 500 adentro, pero ya se salieron 87. Mm, Entonces, finalmente, ¿qué es lo que te permite el control manual? Establecer más bien un ingreso en el cual tú no agotas la película inmediatamente, sino que la agotas cuando efectivamente la vieron 500 personas. Porque la promesa son 500 butacas, no 500 clics. Es decir, ok. Entonces la promesa es que 500 personas pueden ver la película. Claro, sería más fácil decir, se ofreció a 500, le pusieron clic 500, pero si entrevistan después esos 500 y 13 te cuentan la película, es súper triste. Pues. Entonces un festival online ofrece, por supuesto, una posibilidad pero la lógica es más bien posibilitar que las películas se vean. Esa es Y la el idea. online tiene ese, claro, y el online, perdón, tiene ese peligro, pues, que es que finalmente las películas terminen no viéndose porque un gran grupo decidió intentar verla por distintas razones, pero no la terminó, no porque no le haya gustado, porque quizás se pasó a otra o tuvo que ir a hacer el almuerzo, qué sé yo. ¿Ya? Y Entonces, pues, cuesta eso, concentrarse en la claro, casa. entonces todo radica como en la elección de la plataforma. Por supuesto que cada plataforma tiene sus pros, pero también tiene sus contras. ¿Ya? Vamos, entremos en materia de las novedades, porque aquí Uh -huh. están pidiendo qué cosas concretas nos va a ofrecer Camargo este año. ¿Cuál es la novedad del año para los caseros y las Para caseras? los regalones, Para bueno, los regalos. el catálogo está en la web, en www.ficbaldia.cl, y a su vez yo les recomendaría al respetable que nos está viendo y escuchando, a esas 24 personas que están en un Muy viernes en la valiosas, noche viendo, ¿no? ¿Ah? muy valiosas que nos acompañan. Por supuesto, cada una muy valiosa, 25 horas, que una ¿26? vez que se, una vez que se ¡Wow! registran, pueden ya comenzar a bucear en la plataforma. Y a su vez pueden ver el catálogo, donde está todo, donde está finalmente la programación, los textos que introducen las secciones, y por ende es como una suerte de pre-buceo, ¿ya? Justamente porque a todo esto, para intentar no estimular tanto el salto de sala en sala, ¿Ya? nosotros ofrecemos las películas en los mismos horarios, a diferencia del festival. ¿Ya? Por ejemplo, en el festival una película estaba a las 21, la otra a las 21:15 y la otra a las 21:30.
Entonces, si te quedabas fuera de una sala, claro, teóricamente si corrías alcanzabas a llegar, nunca pasaba igual, pero era también como generar cierto margen entre sala y sala. ¿Ya? Acá no. Tienes un bloque en que tienes 3 películas a las 4. Tienes otro bloque que tienes 3 películas a las 6:30 y tienes otro bloque que tienes 3 películas a las 9:30. Entonces, claro, tú puedes ingresar a las 9:30, pero si quieres irte a otra película de la misma hora, tienes que salirte y por ende salirte de la sala para ver la otra película y tienes riesgo de quedarte afuera de la que estabas viendo y no ingresar a la que está al lado. Cosa que si hubiéramos puesto, por ejemplo, 21:30 y 21:50, podría decir, bueno, voy a ver 20 minutos de una a ver si me engancho y si no me paso la otra. No, acá es como, hay que jugarse por opciones. Siempre es bueno jugarse por opciones y es bueno votar también. Mixta no. Oye, el Club Deportivo Carrusel, son vecinos de ustedes y están saludando y dicen que son muy buenos vecinos, son Sí, geniales. sí, Saludos vecinos de al Aníbal Club Pinto, saludos Deportivo. vecinos. Ahí de nuestra, tenemos una casa compartida. Ah, muy bien. Bueno, empecemos con la película de entrada para empezar esta fiesta del cine con la 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia. En mayo, cuando estuvimos conversando, tú todavía no estabas completamente seguro de que la película inicial sería El tango del viudo y el espejo deformante, cuestión que ahora sí sabemos y es una joya que vamos a poder ver porque el año pasado hicieron el anuncio de que Valdivia sería el festival donde se vería. Entonces, O como tú sea, has claro, tenido el placer de verla antes que nosotros y nosotras, nos podrás contar si efectivamente, tal como dijo Valeria Sarmiento en una entrevista reciente, el tango del viudo es una herencia de la época teatral de Ruiz, como ella planteó, es como su amor por el teatro del absurdo, tú que la viste, cuéntanos, ilumínanos. yo creo que el tango del viudo condensa mucho del Ruiz posterior y tiene sí esa influencia media surrealista, situacionista de sus obras como teatrales con Pepe Román, digamos, ¿ya? Pero yo veo más bien un germen del Ruiz futuro, del Ruiz de los simulacros, del doble, el espejo, de la situación sobrenatural en territorio realista, digamos. Es una película muy fascinante, pero que también tiene un toque muy Sarmiento, porque al igual que la telenovela Errante, es, no es que la película haya sido montada por Valeria como las otras películas de Raúl, sino que pasa a ser literalmente una codirección, ¿ya? Sobre todo en el caso de El tango del viudo, que es una película que termina reencontrándose, pero con un rollo faltante. Entonces había que inventarla de nuevo, en base a cosas también muy ruisianas, como volver a encontrar el guión detrás de un armario, o sea, no es casual que Raúl Ruiz y Orson Welles sigan haciendo películas, digamos, Desde el más allá. desde el más allá, pero claro, acá yo creo que Valeria Sarmiento ha tenido una gran generosidad como de ir invisibilizándose como codirectora, y en ese sentido ha estado muy bueno que festivales como Frontera Sur justamente estén como instalando la figura de ella como directora a secas, ¿ya? Más que como la montajista de Ruiz o la codirectora de sus películas de ultratumba, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Bueno, de hecho, sí, perdona, ella iba a venir a Chile a grabar un proyecto propio, pero con la pandemia no pudo. Pero justamente en Frontera Sur no quiso adelantar nada sobre de qué se trata ese proyecto, pero sí es un proyecto específico de ella y no de Raúl. Así es que está vigente y tendremos Valeria para rato. sí, sí. Y en ese sentido, lo que pasa es que se ha conformado un equipo muy potente entre Chamila Rodríguez, Galuda Alarcón y Valeria Sarmiento, que no solamente se han encargado del rescate o redescubrimiento de estas películas no finalizadas, sino que también de la propia carrera de Valeria, que de por sí tiene un peso gigante, digamos, sobre todo a nivel latinoamericano con esta como revisitación del melodrama. Entonces, la película es muy ruisiana, pero claro, yo creo que como es un antecedente fílmico inicial, es más a simple vista analogable sobre todo con su etapa chilena y su primera etapa como con la televisión, con las televisiones públicas belgas y holandesas en Europa, digamos, que es cuando comienza a instalar estas lógicas de lo fantasmagórico, ¿ya? Pero hay un vínculo súper fuerte y que viene también de La Maleta con esta lógica como situacionista teatral. O sea, Raúl Claro. Ruiz siempre fue muy agradecido y siempre relevó mucho la figura de Pepe Román. De hecho, siempre dice que si no hubiera sido por Don Pepe,
él no habría llegado al cine, ¿ya? Ellos se conocen más bien si mal no recuerdo, en Derecho de la Chile está don José Román. Entonces, hay mucho de eso, pero también está como la célula del Ruiz posterior, entonces muy entretenido de ver cómo se va generando este juego de espejos, dobles y simulacros, que está muy bien resuelto y muy, muy bien resuelto por el equipo actual de la película, que logra como generar una idea base que está en la película en sí, pero también lo aumenta, digamos, y en ese aumento se produce algo fantástico, literalmente, o sea, con las dos acepciones, fantástico por lo impresionante y fantástico por el género, digamos. Qué bien que tendremos el tango del Dios de su espejo deformante, que Valeria Sarmiento dice que es una forma de homenajear a Raúl Ruiz justamente en su etapa chilena. Así lo ha planteado ella. Y siguiendo con mujeres directoras, realizadoras, correspondencia de Dominga Sotomayor, que tú ya nos adelantabas en mayo en este mismo espacio, y Carla Simón, la española. Y como tú has tenido la posibilidad de verla y elegirla, y vinculándolo también a este mes muy particular, octubre, donde se cumple el primer aniversario de la Revuelta Popular, ¿qué tanto tiene correspondencias de lo que fue el estallido social del año pasado? La película genera un vínculo desde lo íntimo hacia lo político bien potente, en base como a esta historia de estas dos cineastas jóvenes que en su propio, digamos, su propia conciencia de clase con respecto a lo familiar y lo político, van haciendo ciertas confesiones, sobre todo de dos directoras muy jóvenes que se están situando también en el mapa, digamos, en este mapa que también es súper como patriarcal de la lógica como de el circuito mundial, o sea, no es para nada casual, o sea, no es casualidad que Dominga haya ganado Locarno como mejor directora. Lo extraño es que efectivamente haya sido la primera mujer, o sea, no Yes. debiese ser motivo de saludo aquello, ¿ya? Eh, pero pasa a ser una excepción. Entonces, hay mucho de reflexión con respecto a qué es el cine, qué es ser cineasta, qué pasa con los vínculos familiares, qué pasa con una mujer joven que decide un camino que no involucra, por ejemplo, la maternidad, por ejemplo. Pero también en esa línea de lo político y lo familiar, Dominga hace un vínculo precioso que no voy a adelantar para no, digamos, justamente spoilear dicho vínculo, pero que tiene que ver con literalmente con lo familiar y lo político y con procesos políticos pasados y presentes, que es impresionante, o sea, realmente impresionante. Cuando yo tuve la oportunidad, la feliz oportunidad de verla, digamos, o sea, pedí inmediatamente que fuera, les pedí a ambas que fuera la película de apertura en un universo que todavía no había ninguna claridad con respecto a qué iba a ser los festivales a futuro, pero Dominga nunca la hizo pensando en festivales de cine, digamos, era más bien un carteo audiovisual con una amiga y tuvimos la felicidad que nos dijo que sí, y al igual que Valeria, Chamila y Galut, que cumplieron con su palabra empeñada desde hace un año con respecto a el tango del Viudo. Entonces, es una dupleta súper potente y que a su vez es súper potente cuando se compara con la clausura. Ah, como estuve ahí haciendo el link como al próximo tema. Es que antes de irnos a Cristian Sánchez, yo Perdón. quisiera Nos vamos a ir a una pausa. No, quisiera seguir con la hebra de mujeres realizadoras y lo que tú Ok, mencionaste perdón. de este cruce entre lo personal y lo político, que una vez particularmente mujeres documentalistas, y no solo en Chile, sino también en Latinoamérica, hay varios ejemplos, eh, y particularmente el caso de Agustina Comedi, argentina, con El silencio del cuerpo que cae, que yo creo que fue clave en algún momento para empezar a trabajar justamente los archivos familiares con la historia política, además con una valentía enorme. Bueno, quiero llegar a Latinas a la vanguardia, donde Agustina Comedi junto con varias otras mujeres va a ser parte. Cuéntame de esta, no sé si sección, pero esto parece que es bastante novedoso, lo de Latinas a la vanguardia, ¿o no? O sea, en general lo que hacemos nosotros, siempre tenemos como 4 cineastas invitados, digamos, ¿ya? De esos, generalmente a su vez, uno o dos son cortometrajistas.
colectivos o individuales. Y siempre al menos uno de ellos es en celuloide, ¿ya? Como este año no había posibilidad alguna de lo presencial, la pregunta era, porque con el colectivo Los Hijos y con Ana Poliak venía desde hace mucho tiempo, digamos, pre-pandemia, digamos, la lógica de hacer retrospectivas, ¿ya? Porque a su vez se conmemoraban hitos, 25 años de que vivan los Crotos y, o sea, 25 años del estreno, de hecho, porque la película es incluso previa, del 89-90, y a su vez 10 años desde los materiales. Entonces se ordenaba la lógica en base a esos hitos conmemorativos. Entonces estaba el punto de, bueno, ya que es online, porque en realidad el plan, que es un plan que venía del año pasado, era que viniese Ana Vaz o Laida Lerchundi al festival, ¿ya? Como continuando la línea de focos de realizadoras o realizadores experimentales, que es una de las habituales líneas del festival, ¿ya? Entonces, en ese sentido, fue como, bueno, Azucena Lozana ya estuvo, la Ale Cuesta ya estuvo con Foco, la idea era hacer justamente Ana Vaz y Laida Lerchundi, pero con pandemia era, de ahí fue como, bueno, quizás sería mejor, en vez de hacer un foco de una cineasta que no ha venido, hacer un foco de cineastas que ya vinieron con sus películas anteriores. Y ahí fue como, chuta, pero nosotros no dimos la película Agustina. eh, Estaba en disidencias, la sección que digamos, programa John, y al final, eh, al cual le mandamos un saludo y quizá en qué está ese ser humano, pero al final fue como, bueno, la película no estuvo, pero no vamos a dejar afuera un peliculón como el de Agustina por no haber estado, sino que era como la oportunidad como de integrarla a la familia valdiviana, por así decirlo. Con Y su cosa último de que, cortometraje. claro, entonces son directoras ligadas al festival, más Agustina, que con esto la sumamos, que exhiben con nosotros su último cortometraje, y Azucena tenía más de uno, fue como, bueno, demos dos entonces, ¿qué problema? Si tampoco hay que ser como tan matemático. Cosa de que cuando se supere, digamos, la pandemia, esperemos, vacuna mediante, sobre todo las que no han venido, o básicamente Agustina, pueda venir presencialmente, pero a su vez hacer los focos pendientes de Ana Vaz y de Laida Lerchundi, que hace mucho tiempo tenemos, y de hecho por lo mismo no agregamos Autoficción, que es una película que nos encanta, que es la última película de Laida Lerchundi, y preferimos guardarla para cuando venga ella en el presencial, porque es una retrospectiva que tenemos hace mucho tiempo comprometida, pero por distintas razones familiares y ahora pandémicas no ha podido ser, digamos. Lo mismo con Ana Vaz. Volvamos entonces a las películas ahora de clausura. Cristian Sánchez, el chileno, con dos películas. ¿Por qué esta opción de tener películas de apertura y de clausura con chilenos? Que no es lo habitual, por lo que recuerdo. No es lo habitual, generalmente tenemos una película, generalmente una chilena y una no chilena. Generalmente la no chilena es una película internacional de un director que está como, todavía no tiene una filmografía como para estar en gala, pero a su vez tiene una cantidad de películas que también excede un poco la competencia, ¿ya? Como por ejemplo Tecnovoz el año pasado, de Joao Nicolau, por ejemplo, ¿ya? O Portugués. sea, nosotros, la apertura y clausura son películas importantes, porque en general nos han dicho muchas veces que las películas de clausura de festivales internacionales son como lo que no pudieron agregar en otro lado. Para nosotros tiene importancia la clausura, o sea, hasta Jonito ha cerrado el festival, o sea, Perrone ha cerrado el festival. Eh, Hay una elección ahí. Este año nosotros nos teníamos ganas de que fuera chileno, pero no Ya. contábamos con Sánchez. Ah, No sabíamos, yo no sabía, hasta que surge le mando ahí un abrazo a los amigos de la Cineteca Nacional, un conversatorio de la Cineteca Nacional con Sánchez, y ahí como que él, que es mucho más locuaz y mejor para hablar que yo, y más entretenido, por supuesto, aparece el tema como de lo que está, en lo que está, en lo que está. Y nos ponemos a conversar y me dice, tengo dos películas.
Y dije, Dos. yo digo, bueno, alguna estará buena de las dos. Y las dos eran alucinantes, pero Christian, como vive como en otra galaxia, lo llamo, le digo, maestro, no, este año el festival no va a ser presencial. Entonces, lo que podemos hacer es que elijamos en conjunto. Yo me quedo feliz con cualquiera de las dos, Ya. pero guardemos la otra para el próximo año, porque usted viene de como de un margen de no realización bien importante, y por ende sería mejor guardar una para el 2021 y la otra mostrar en el 2020, porque nadie nos asegura que pueda hacer más películas después, digamos, dado como su propia filmografía. A no ser que haga 5 el próximo año y ahí damos las dos. Y ahí Sánchez me dice, entonces voy a hacer 5. Y fue como, ya, ok. No. Y ahí cerramos y fue, porque claro, inicialmente era más bien correspondencia abría y el tango del vivo cerraba. Y de repente aparece Sánchez y fue como, wow. Un Pero los regalo dos total. son largometrajes las dos. Los dos son largometrajes. Herencia, época y ¿cuál era la otra? El primero Opción es Date una chilena vuelta en el y aire y la otra es La eso. promesa del retorno. ¿Y cómo lo vamos a hacer si son dos largos? No entiendo. Uno se da a las 9 y el otro a las 10:30. ¡Wow! O sea, como una maratón de Cristian Sánchez. Programa doble se le llama. Un programa doble. Entonces, esa sí que va a ser la película que hay que ver sí o sí, porque claro, si en caso extraño el tango del viudo no completa sus cupos el lunes, todavía se podría ver el martes. Pero Cristian Sánchez cierra el miércoles en la noche y al otro día no Mm, hay festival. Entonces es casi verlas en vivo, de hecho. O sea, a las 9:30 en vivo, mm. perdón, a las 9 en vivo, a las 10:30 en vivo y ver ese programa hoy. Entonces, en ese sentido fue un regalo inesperado, fascinante. Date una vuelta en el aire, tiene toda esa línea más un poco entre Zapatos Chinos y Cuídate el agua mansa. Es bien incorrecta en ciertos sentidos, digamos, medio fetichista. Es una improvisación actoral en que uno ¿Ya? no logra entender cómo diablos genera en ese tipo de trabajo de improvisación, con no actores de un taller, de hecho, los diálogos que instala, digamos. O sea, está en otro universo Cristian Sánchez, En otro registro. en otro registro. Y la otra, La promesa del retorno, de hecho, como que recupera ciertos trabajos muy iniciales del de cortometraje que está rescatando el querido Marcelo Morales de la Cineteca, y tiene que ver con la lógica de la inmigración, lo precolombino, lo colonial, el arte. Entonces se va en un tema sobre la propia representación pictórica y en base a eso la historia de Latinoamérica, los ¡Wow! franciscanos, o sea, entonces la primera es más bien una comedia, es como una comedia surreal a la chilena, por así decirlo, ¿ya? ¿Ya? Y la otra, La promesa del retorno, ya va por otro carril, ya por un carril mucho más de lo fantástico, pero en base a nuestra propia historia como territorio. Y lo bonito que tienen en ambas es que tiene un rescate del inmigrante muy potente. O sea, Qué el buen inmigrante momento siempre, para hacer. claro, el inmigrante siempre es el más culto, de partida. Así como, ¿ya? Entonces Oh, es muy bonito esa instalación y cómo se genera un sondeo de la condición latinoamericana y se generan ciertas desmitificaciones, de hecho, instalando la lógica de la negritud, por así decirlo, en la promesa del ya, retorno. Entonces, es qué súper buen bien. programa doble porque uno sale como muy contento de la divagación de la primera y luego entra en la densidad de la segunda. Pero para entrar en esa densidad, primero te la presenta muy ligera también. Entonces uno dice, perfecto, uno se entrega y de repente, ¡paf! Te mete en otro tipo de imaginario, en otra lógica de representación y pasa a ser muy, muy interesante esa apuesta. Entonces, ¿Por por qué, ahí va por qué como... empezar por qué en esa lógica del programa doble y no al revés, por ejemplo? ¿Por qué lo decidieron así? Porque como ya teníamos comprometido la lógica de aperturas, y más bien uno podría, era como reordenar mantener una y la otra llevar la clausura, pero o sea, no podíamos mover las dos películas que teníamos en apertura a clausura y poner a Sánchez al inicio,
porque ya era como No, modificar todo, digo digamos, ¿no? las No, dos películas de Sánchez, porque ¿Mm? terminamos con la más densa, ¿por qué no al revés? Porque hay que reflexionar sobre la vida, pues Marisol. No, Ah, porque sí, fue una decisión personal y tuvo que ver porque quizás la densidad de la promesa del retorno, que es una densidad bien jubilosa en todo caso, pero va por ya, otro universo, podía quizás dar a entender que la otra seguía en la misma línea, ok, ya. y por ende era mejor como entregarnos a esa ligereza inicial y luego explorar la otra, digamos. Pensando en esto de las películas, que este año vamos a tener muchas, pero que por pandemia, ¿qué vamos a hacer el próximo año? Cuando no tengamos esta cantidad de películas para elegir, yo creo que eso es una posibilidad bastante real, porque en este año los festivales cuentan con bastante material, pero el próximo año, ¿qué onda? El próximo año vamos a estar votando por los constituyentes, Pinky. Vamos a estar preocupados de otras cosas. Ah, de aquí a los próximos A años es ver, demasiado tiempo, es como que el próximo año, a ver, hay varias películas terminadas en todo el mundo que se ya, guardaron para salas, ¿ya? ok, Desde ya, películas como de explotación comercial hasta películas festivaleras. Pero claro, por otra parte, todas las películas que se iban a rodar este año no se rodaron y por ende no van a existir. Entonces yo creo que el 2021 y hijo. 2022 van a ser años bien críticos en ese sentido. Mm. Pero la humanidad siempre ha logrado resolver estas como complejidades y películas van a haber, ¿no? Como teatro va a haber, como pintura va a haber, como todo va a haber. Puede que haya menos, pero va a haber, ¿no? A nosotros en realidad como festival no nos preocupa tanto porque como somos un certamen que conjunta mucho cine contemporáneo con historia del cine, en el peor de los casos vamos a aumentar la lógica de historia del cine, digamos, ¿ya? Pero yo tengo fe en la capacidad de resistencia de los cineastas contemporáneos, digamos, y que independiente de lo pandémico van a encontrar formas, y con formas no digo que van a ser películas Zoom, digamos, sino que van a encontrar formas de seguir generando un arte, sobre todo un arte de resistencia, si se quiere, pese a la adversidad. Entonces, yo no tengo mucho temor ahí, yo le tengo más temor a la recesión económica, que si eso es real y que si ya el sector cultural está muy golpeado, este año lo que se viene es mucho más complejo, digamos, ¿no? Complejo. Pensando en los sellos temporales o cómo nos marcan hitos, estamos, como decíamos, a pocos días de cumplir el primer aniversario de la revuelta popular. ¿Cómo se ha notado esa temática o algunas indirectas a esa en la competencia chilena, por ejemplo? ¿Tú notas que hay una reflexión particular? Bueno, no todas las películas son del último año, terminaron ahí, pero hay algo que uno pudiera decir. Aquí en la competencia chilena de este año, Chile cambió. Mixta Lo no. que yo puedo decir a ese respecto, porque no me puedo referir específicamente a ninguna película en selección oficial por razones obvias, Ay, oh, por supuesto, es que me parece que el tiempo de las películas que reflexionen sobre el estallido social no lo vamos a ver inmediatamente, ¿ya? Es decir, las películas sobre el estallido, las películas en sí, digamos, no como los videos que de hecho son parte de la programación del festival, van a requerir, me parece, un tiempo de maceración, por así decirlo, que va a implicar que más bien ese tipo de producciones van a salir en los próximos años, digamos, ¿ya? pero entiendo que hay No un sé si colectivo, Pedro Chaskel, que sí ha generado con mucho montaje productos específicos de la revuelta, más allá de la grabación del día. ¿Es sí, así? y de hecho el colectivo Pedro Chaskel es parte de la programación del festival, Por eso te sin ir lo más digo. lejos, sin ir más lejos. Claro. Pero la lógica del largometraje, me parece que todavía no estamos en condiciones de una reflexión cinematográfica que esté a la altura del proceso político, ¿ya? ¿Llegaron películas con la ¿Ya? temática? Sí. ¿Llegaron cortos con la temática? Sí. Pero, Cinematográficamente estaban a la altura de la situación, a nuestro parecer, no. wow, qué fuerte eso, ¿ah?
Me estás preguntando, te Porque, estoy respondiendo, ¿ya? no, no, sí, sí, pero Porque finalmente estamos hablando de cine, ¿ya? Y el cine estamos tiene... hablando de urgencia, de un cine urgente, hecho al calor de, Ujú. hecho al calor de la revuelta, de una situación que Chile no había vivido en mucho tiempo. Entonces, aquí dicen que está disponible en Docs Valparaíso Plano Fijo, por ejemplo, que sí es una película que tiene vinculación con Bueno, el a estallido mí, social. si me preguntas a mí, yo creo que todavía no está, o sea, yo creo que Correspondencia es una película que genera una reflexión sobre el estallido muy potente. Y es una reflexión política y cinematográfica, ¿ya? Creo que a nivel de cortometraje y largometraje con aspiración de exhibición en festivales, porque por algo lo postulan, digamos, todavía no está esa maduración con respecto a lo cinematográfico y tampoco con respecto a lo urgente. Porque ¿No? no basta con poner una cámara para hacer un registro para que ese registro se transforme en una película, por más que tú sumes registros, digamos, ¿ya? Distinto es lo que justamente están haciendo los colectivos, que no tienen una intención festivalera, de hecho, y que de hecho a su vez nosotros los estamos agrupando en una muestra de colectivos cinematográficos de la revuelta, que está... Ah, cuéntame más. ¿No revisaste el catálogo? Pero no, pues. No, pues. Esperaba que Mira. me sorprendieras. Como esto era una cosa No, bueno. sorpresa que No, está, surgió hace 5 minutos, mínimo que me ofreciera alguna novedad que yo no sepa, pues si no me la cuento sola, ¿cachai? pero se va, Cuéntame, cuéntame. pero se va a acabar esto, quedan 2 minutos. ¿En serio? Yo tengo Ya, en mi pero reloj las 10:28. obvio que vaya a querer más, pues. Porque, Nos porque quedamos seguramente. con, nos quedamos con un, yo creo que hay que renovar el punto. Pero puedo contestar tu pregunta. No, yo creo que cuando se corte volvemos a empezar, porque yo sé que tú quieres algo largo, así. No, Cuando no, si yo, yo quiero cuando yo esté viendo, tú te- sigues hablando nomás, no hay problema. no, oye, tengo mucho que hacer y a su vez tengo que descansar y dormir, pero si me Ah, preguntas te ya. respondo y claro. Ya, cuéntame de los colectivos específicamente, creo que eso es interesante. Bueno, si queréis Eh, contarme. sí, pues no, o sea, yo creo que el trabajo que hicieron y que siguen haciendo colectivos y colectivas de registro audiovisual es muy potente. Y es muy Así es. potente justamente en la lógica de eh, borronear la autoría. Es decir, ¿Borronear qué? La borronear la autoridad. autoría. Es decir, claro, no Sí, es, hola, yo como cineasta tanto estoy haciendo una película sobre el estallido, sino que es como nosotros como colectiva o colectivo de trabajo de varios cineastas o de varios no cineastas estamos generando un trabajo sobre la revuelta social, que es así distinto, es. ¿ya? Sí, se nota otra Eh, lógica. entonces, al menos lo que vi yo, sin generar ningún tipo de nombre y apellido de películas, me parece más bien un afán por aparecer registrando el proceso de manera autoral, o sea, decir, con nombre y apellido, digamos, pero que Ya, cinematográficamente no tiene la potencia que sí tienen incluso estos registros callejeros que no tienen ese afán autoral. ¿Se entiende? Hay como una ya. lógica como de obra, que es un poco lo que me pasó con, no, de hecho lo puedo decir, lo que me pasó con Chile Despertó, ese cortometraje, que si uno lo veía era más bien una serie de registros pegoteados, digamos, en un montaje que te daba la sensación de estar en un lugar, pero que cinematográficamente, más allá de la intención, le faltaba un punto de vista y un desarrollo que permitiera decir, esta es una película con respecto a los sucesos de octubre. O sea, tú veías que era de eso, pero el trasfondo político, lo cinematográfico que debiese rodear un proceso como aquel, como quería ser una obra, como de, digamos, principio, desarrollo, generar un clima, a mí me parecía que estaba totalmente, que no lograba aquello, digamos. Que sí lo logran, me parece a mí, la lógica de los colectivos y las colectivas que en formato muy breve y de urgencia realizan un registro en la lógica de la agitación y la propaganda, si se quiere. ¿Ya? Quedan Entonces, a mí 14 me parece, segundos.
Ya, Quedan reanudemos 14 el podcast. segundos. ¿Quieres que Reanu- siga o no? Sí, ahí están diciendo, ¿se puede seguir otro live? Ya, ya, ok. Sí, por nuestros seguidores.